Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos, que los bendiga abriendo el entendimiento, abriendo los ojos de la fe, los ojos espirituales, para que todos puedan entender la palabra de Dios y entonces tomar la decisión, ¿obedecen o no? Pero que el Espíritu Santo venga a iluminar el entendimiento de las personas. Ahora, nosotros hemos hablado sobre la fe, nosotros hemos hablado sobre el reino de Dios, el reino de este mundo, y hablamos sobre la fe que agrada a Dios, la fe que toma posesión del reino de Dios. Hay quien tiene la fe para tomar posesión de las bendiciones del reino de Dios. Pero hay también aquellos que tienen fe para tomar posesión del reino de Dios. Vea qué grandiosidad. Hay personas que están interesadas en tomar posesión de las bendiciones del reino de Dios, las bendiciones del reino de Dios, pero no del reino de Dios. Hay otras que tienen fe para tomar posesión del reino de Dios. ¿Cuál es su fe? ¿Cuál ha sido su fe? Bien, cuando la persona tiene fe para tomar posesión de las bendiciones del reino de Dios, es claro que Dios sabe quién son esas personas y Dios bendice, Dios responde. Fue el caso de los 9 leprosos, eran 10, pero 9 tenían interés en recibir la bendición del Rey del reino de Dios. Y todos recibieron, pero solamente uno se dio una oportunidad de volver. Y ese único que volvió, él tuvo fe para tomar posesión del reino de Dios, no de las bendiciones apenas, sino apenas del reino de Dios. Y hay una diferencia enorme, hay una diferencia brutal, porque quien toma posesión de las bendiciones del reino de Dios, ni siempre se mantiene en la fe, porque alcanzaron sus objetivos. Pero quien toma posesión del reino de Dios, esos toman posesión, obviamente, de las bendiciones, pero sobre todo, la bendición de las bendiciones, que es el reino de Dios, que es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, es el Señor, el guía del reino de Dios en este mundo. Entonces, cuando una persona recibe el bautismo con el Espíritu Santo, ella entró en el reino de Dios. Ella no apenas recibió las bendiciones, pero sobre todo, ella toma posesión del propio reino de Dios, porque cuando ella nace del Espíritu Santo, ella nace en el reino de Dios. Cuando la persona nace en el reino de Dios, que es el Espíritu Santo, entonces ella se vuelve hija de Dios. Entonces, hijos de Dios son aquellos que nacieron del agua y del Espíritu Santo, nacieron de Dios. Hijos de Dios tienen que nacer de Dios. Sí, los hijos, nuestros hijos, nacen de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que me gustaría hablarles a ustedes? Es sobre la fe de la mujer hemorrágica. Dice el texto sagrado en Lucas que dice que una mujer que
tenía un flujo de sangre. Había por 12 años y gastaba con médicos todos sus bienes. Y por ninguno podría ser curada. Ahora estamos hablando de la fe, exclusivamente de la fe, que toma posesión de las bendiciones de Dios, de las bendiciones del reino de Dios y también del propio reino de Dios. La fe es la que hace posible esto. Y la fe es algo... Usted no precisa merecer. No precisa merecer para tener fe. Basta creer. Y esta fe, esta creencia, Dios da para que las personas se puedan ver libres de sus pesos y entrar al reino de Dios. Pero esta mujer gastaba con los médicos todos sus bienes y por ninguno podía ser curada. Quiere decir que cuando la persona está enferma, ella coloca toda la fuerza, el rigor, ella disponibiliza todos sus recursos para verse libre de la enfermedad, porque nadie quiere morir, nadie quiere quedarse sufriendo después de morir. Todos quieren continuar vivo. Entonces, el texto dijo, llegando por detrás de él, por Jesús, ella tocó en el borde del Señor, del vestido, y luego se estancó el flujo de sangre. Y Jesús dice, ¿quién es que me tocó? Y todos, negando todos, le dice Pedro y los que estaban con él, Maestro, las multitudes te aprietan y presionan. Y dices, ¿quién es que me tocó? Y Jesús les dijo, alguien me tocó, alguien me tocó. O sea que las personas me exprimen, pero alguien me tocó. Porque bien conocí, dice Jesús, que de mí salió poder. Entonces, viendo la mujer que no se podía ocultar, ella no quería exponerse, porque tenía vergüenza de tener un flujo de sangre. Obviamente, ella no se quería exponer, pero ella, viendo que no podía ocultarse más, se aproximó temblando y postrándose ante Jesús, declaró delante de todo el pueblo, así, delante de todo el pueblo, a la causa por la cual le había tocado y cómo sanó. Y Jesús le dijo, ten buen ánimo, hija, tu fe te salvó. Vaya en paz, tu fe te salvó. Vea, nosotros entendemos que esa mujer dejó todo para atrás. Había perdido todo, había gastado todo el dinero durante 12 años luchando contra aquel flujo de sangre. Y ella dejó todo atrás y fue donde estaba Jesús. Ahora, ¿por qué ella fue donde estaba Jesús? Ella fue hasta Jesús porque alguien, la Biblia no dice quién, no identifica, pero alguien con seguridad le habló sobre Jesús, que Jesús estaba curando, liberando ciegos, sordos, paralíticos, etc. Entonces, cuando ella oyó hablar de Jesús y de su poder inimaginable, entonces ella tuvo el coraje de salir de su casa, del lugar donde vivía,
y ir hasta Jesús. No sé cuánto tiempo le llevó para llegar hasta Jesús, pero una cosa yo tengo certeza. Ella tuvo que sacrificar, ella tuvo que salir de su lugar de reposo, de su zona de confort, e ir donde estaba Jesús. Quiere decir, ella tuvo que hacer un sacrificio. Es esto lo que yo quería que usted, mi amiga, mi amigo, entendiese. Cuando una persona tiene una fe, una determinada fe en alguien, ella hace de las tripas corazón para llegar hasta ese alguien que pueda salvarla, puede curarle. Esa es la realidad. Entonces, las personas viajan de Brasil para la India, para China, para Japón, Estados Unidos, etcétera, para recibir la cura de un cierto fulano, beltrano, un médico o un guía, no sé, una persona, un espiritualista, para recibir una cura de una enfermedad. ¿Por qué? Porque ellas creen. Ellas creen. Es una fe. Esto se llama fe. En otras palabras, no es que Dios viene a cobrar el sacrificio con sacrificio para que nosotros alcancemos un beneficio, sino es que la propia fe de la persona le induce a sacrificar todo para tomar posesión de aquello que ella quiere, el caso, su salud. Entonces, amiga y mi amigo, esa es la fe. Si la persona es capaz de salir de su lugar distante con aquel flujo de sangre continuo, imagínese, aquella mujer no tenía los medios que nosotros tenemos hoy, de confort, etcétera, etcétera. Ella vino de la forma como estaba, gastó todo con los médicos y no fue curada. Entonces, cuando alguien le habló al respecto de Jesús, ella fue donde estaba Jesús, ella pagó el precio, ella sacrificó, pero ese sacrificio que ella hizo, ¿fue Dios que cobró? No, fue la propia fe que ella recibió cuando oyó hablar que Jesús curaba a todos los enfermos, con dolores, etcétera, etcétera. Entonces, esa fe que nació de ella es del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que da esa fe. Y cuando Él da esa fe, no hay, mi pie me duele, no hay argumentos que puedan disminuir esa fe. No hay nada que pueda impedir a esa persona de llegar hasta Jesús o hasta donde ella va a ser libre, curada. ¿Por qué? Porque es una fuerza, un poder personal y no tiene dificultades, no tiene una falta de dinero, falta de cualquier cosa que le impida llegar donde estaba el Señor Jesús. Esto sucede, por ejemplo, en estos shows de Lady Gaga. No sé qué es Gaga, pero yo le llamo de Gaga. Solo los Gaga participan. Entonces, hay personas que venden casas, dejan un empleo, agarran todo lo que tienen y viajan de Brasil a allí para Japón, para otros lugares, para ver su club, jugar y ganar. Ellos pierden todo por su club,
Eso se llama fe. Es irracional, no tenga dudas, pero es fe. ¿Es divina? No, ahí no. Esa fe no es divina. Esa fe es fanatismo puro, legítimo. Ah, oí decir que personas estaban comprando partes, pedacitos, poquitos de arena donde Gaga pasó. Ah, ¿dónde tienen esas personas? ¿Qué tienen en la cabeza? Pero es la fe. Si ella es una fe inteligente o no, es la fe de cada uno. ¿Y vamos a hacer qué? Es la propia fe. Ahora, imagínese cuando se tiene una fe racional, inteligente, una fe pautada en la palabra de Dios. Una fe pautada en la palabra de Dios. Cuando la persona tiene este tipo de fe inteligente, cuando Jesús dice para todos sus seguidores, esperad, Jesús dice no, determinó, aguarden, esperen en Jerusalén, porque el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes, aguarden. Entonces, los que tuvieron fe se quedaron en Jerusalén. ¿Y por qué? ¿Es que Jesús hizo eso en Jerusalén? ¿Por qué fue en Jerusalén? Justamente porque en Jerusalén fue el foco de la confusión. Fue que ahí Jesús fue preso, juzgado, muerto, sepultado, resucitó. Entonces, en Jerusalén surgió un movimiento contrario a los cristianos. Persecución, querían arrestarlos, matarlos, etc. Entonces, en Jerusalén era el centro de la confusión espiritual. Y Jesús habló, esperad en Jerusalén. Esperad en Jerusalén era, en mi forma de ver, era, aún contrariando todas las circunstancias, contrariando la fe, lo racional, la inteligencia, aguarde ahí. O sea, aún delante de todas las dificultades, quien tiene una fe natural, aunque sea irracional, como es el caso de la fe del fanatismo por este mundo afuera, por todos los cantores, jugadores, etcétera, aunque tenga esa fe, la persona va a fondo con ella. Si ella va hasta el fondo aún, contrariando muchas veces las circunstancias, porque ella tiene que disponibilizar todos sus recursos para viajar con su club, etcétera, etcétera, etcétera. La persona lo hace porque ella cree en su club. Y digamos que el club gana. ¿Qué es lo que la persona ganó? Ese es otro asunto, ¿no? Ella ganó la alegría de haber participado del juego, haber visto a su club ganar, nada más. Esta es la gloria del mundo. Ah, mi club ganó, ¿vio? Ganó, listo, se acabó, solo eso. Y solo en aquel momento, en aquel día. Hasta el día siguiente todo bien, pero tarde o temprano es como un humo. Desaparece. Pero la fe inteligente sacrifica por algo que es eterno. La fe racional, la fe inteligente, la fe que el Espíritu Santo nos da, es para que tomemos posesión del reino de Dios. Nuestra alma tenga la garantía, el sello, la testificación del propio Espíritu Santo, que ella está salva por
toda la eternidad. Y esto, mi amiga, no tiene precio. Pero hay quien intente decir otra cosa, intente hacer otra cosa. Es la realidad. ¿Por qué? Porque no evalúa el precio, no examina el valor de esa grandeza de recibir al propio Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo dentro de sí. Infelizmente, las personas priorizan otras cosas, así como, infelizmente, los fanáticos priorizan su fanatismo. Pero hay personas que quieren el Espíritu Santo, pero que no están disponibles, no están preparadas para colocar toda su fuerza, sacrificar su yo, su egoísmo, sus resentimientos, sus quejas. Ellas no están preparadas para soltar su propia voluntad, su propio yo. Ellas quieren mantener su yo y quieren recibir el yo del Espíritu Santo. Ahí no da. Eso no es fe. Esa fe no funciona. Pero una cosa es correcta. Cuando una persona cree, ella no hace otra cosa. Yo me acuerdo, antes de recibir el bautismo con el Espíritu Santo, yo fui a la Biblia, yo subrayaba en los textos sagrados que hablaban sobre el Espíritu Santo y yo leía, meditaba. Yo quería el Espíritu Santo. A todo momento. Yo estaba trabajando, cuando tenía momento de descanso, yo estaba allí leyendo la Biblia, estaba buscando. Yo solo pensaba en aquello, solo pensaba en el Espíritu Santo. Porque yo quería. Entonces, cuando la persona quiere, ella tiene fuerza, ella tiene condiciones para pagar el precio, para sacrificar lo que fuese necesario. Ahora, es obvio, cuando la persona quiere intentar recibir el Espíritu Santo porque fulano recibió, y etcétera, ahí no da. Ahí no va a recibir. Porque Jesús habló que Dios, esto es fuerte, Dios no nos da el Espíritu Santo por medida. Yo no recibí un poquito del Espíritu Santo. Yo no recibí el 20% del Espíritu Santo ni el 50%. Yo recibí el 100% del Espíritu Santo. Ahora, ha de pensarse lo siguiente. Si Él no nos da el Espíritu Santo por medida, ¿usted cree que Él acepta nuestro ser, nuestra vida, por medida también? Es el todo por el todo. Es el todo por el todo. Quien cree está disponible para cualquier cosa. Esta mujer hemorrágica que sufrió con el flujo de sangre, ella con certeza, cuando se aproximó a la multitud, cuando ella vio la multitud, yo me imagino, no está escrito, pero me imagino que el diablo tiene que haber hablado. Hay mucha gente a su lado, no va a dar para que usted sea atendida, no. Pero ella, la fe era tan fuerte que ella dijo, yo sé, pero es difícil llegar hasta él. Pero si yo llego y toco en su vestido, voy a ser curado. Ella determinó cómo sería curado. Ella no tenía solo una fe de ser curada, sino que ella determinó cómo iría a ser curada delante de las circunstancias, delante de la multitud. Entonces, muchas personas, en vez de tener este tipo de fe, ellas quedan mirando para las dificultades, dando oídos a la voz del diablo que desanima, que lanza pensamientos, que habla, y fulano, beltrano, ciclano.
fulano no hizo esto, no precisó hacer esto. Ahí ella queda pensando. Y ahí, obviamente, si ella no está determinada, si ella no tiene esta fe realmente enfocada en el Señor Jesús, entonces aquello acaba. La fe, mi amiga, tiene que ser acompañada de confianza para que ella se mantenga. Quien cree, quien tiene fe, inteligente, racional, sobrenatural, permanece, va hasta el fin, no importa las circunstancias, las dificultades, ella va a fondo. Cuando uno cree, uno no ve obstáculos, de hecho y de verdad. Cuando uno cree de hecho y de verdad. Cuando uno cree. Yo me acuerdo, yo ya hablé esto aquí, pero vale la pena solo para ilustrar. Yo me acuerdo cuando nosotros adquirimos la récord, alguien enviado de la propia presidencia de la República me dijo, obispo, no va a dar, no le van a otorgar la récord, porque el gobierno tenía que autorizar, ya estaba hasta comprado, adquirido, el gobierno, el Congreso, tenía que autorizar. Entonces, ese mensajero del infierno me vino a hablar, mire, no va a dar, porque él quería comprar. Y yo le hablé a él, mire muchacho, preste atención a lo que le voy a decir, mirándole a los ojos, solo no es posible, solo no va a ser posible si hubiese alguien que pueda pasar sobre el cadáver de Jesús. El de cadáver no existe. Cadáver no existe de Jesús. Jesús murió, pero resucitó. Entonces, era imposible. Quiere decir, yo determiné todo nada, o va o no va, o Dios es o no es. Si Dios es conmigo, va a suceder. Entonces, cuando nosotros tenemos una fe enfocada, determinada, nosotros no escuchamos voces. Aunque venga el propio Satanás, nosotros no damos oído. Entonces, es por eso que muchas personas buscan el bautismo con el Espíritu Santo, pero ni todas reciben, porque ni todas están dispuestas a pagar el precio del sacrificio de su yo. Ellas no tienen esta determinación. Ellas quieren, yo pienso que muchos no reciben porque se están aventurando. Si consigo bien, si no, todo bien. Va a quedar así nomás. Pero quien realmente tiene necesidad, del caso de esta mujer hemorrágica, ella tenía necesidad porque ella ya estaba obviamente seca de tanto perder sangre. 12 años. Y no tenía nadie que le pudiese ayudar. Ella fue el todo nada, o vida o muerte, y recibió la vida, recibió el Espíritu Santo. Entonces, que el Espíritu Santo remueva sus dudas, dé la espalda a las voces de desánimo, de dificultad, de problemas. No se quede mirando para terceros, no se quede mirando para otras personas. ¿Por qué es que ella recibió y yo no recibí? Mire para usted, haga de su fe en el Señor Jesús, crea en la palabra de Él y vaya a fondo. No se quede dándole oído a las voces de este mundo, no. No se quede mirando para las dificultades, no. Si usted va a mirar para las dificultades,
usted no va a conseguir llegar. Mire para lo que usted tiene dentro de sí, esa convicción, esa certeza que va a recibir, y usted está guardando en Jerusalén, usted está guardando en el momento, en el lugar difícil. Usted solo oye voces contrarias. Todo lo que usted ve es contrario a lo que usted quiere. No importa nada. Vaya a fondo, porque Dios es contigo. Esa fe perseverante es la fe confiante. Esa fe viene del Espíritu Santo. Es Él que le hace a usted tener este tipo de fe. Si Él le está dando esta fe, es porque Él va a descender en usted. Ahora, cabe en usted resistir las voces de este mundo. Solo con la voz de Dios. Que Dios los bendiga y hasta mañana en el nombre de Jesús. Además, hoy ya comenzó. Ya debe estar en Univer. La serie del apóstol Pablo. Vale la pena que usted vea lo que es fe. Usted va a ver también. Pablo es un ejemplo de fe. Que Dios los bendiga. Hasta mañana. Gracias a Dios.